bendiga en esta tarde a todos nosotros y ayude su pueblo santo siempre. Esto es algo que Dios manifestó y reveló por su Santo Espíritu a su siervo. Algo que es para todos, como siempre fue Dios por la humanidad. Cuando Él se manifestó por el Espíritu Santo, fue para algo nuevo, pero para todos. Porque Dios no hace acepción de personas, no es como los hombres a veces interpretan de Dios. Dios ha hecho la religión católica y ha hecho las diferentes religiones. Pero lo cierto es que eso no está escrito, ni tampoco Dios lo hizo. El Señor, en el principio, mandó a sus discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿No? Ese fue el comienzo para nosotros los gentiles. ¿No? Y hoy vemos el desarrollo que ha habido en el mundo, como aumentó la ciencia, con la colonización vino la palabra de Dios y hoy está en todo el mundo. Pero siempre esto que hoy se ve y se conoce, siempre estuvo dentro de un tiempo, dentro de una dispensación de Dios, que fue lo que el apóstol Pablo decía, que a él le fue dada la dispensación justamente de los gentiles, fue elegido para predicar el Evangelio fuera de Israel, una elección de Dios, un hijo de Dios. Eso fue un principio para nosotros los gentiles. Tenemos la historia que Dios siempre se manifestó con su pueblo Israel. Siempre fue a través de sus hijos y sus siervos, los profetas. Ahora nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, tenemos un cumplimiento. Tenemos un cumplimiento que es la venida del Señor visible. Pero esta venida, este cumplimiento o acontecimiento tiene una antesala. Un tiempo antes, una preparación en la humanidad para esperar al Señor Jesucristo. ¿No? Y eso es justamente lo que tiene el pueblo santo. Ha nacido para eso, para anunciar a los hermanos que Cristo viene y debemos prepararnos. Ya ese tiempo primario que la gente creyó en Cristo, pero dice la Escritura que estuvo como niño, un tiempo primario, creyó en el Señor Jesucristo, un tiempo de niño, que estuvo la humanidad bajo cuidados, bajo pastores, sacerdotes, todos trabajaron en la viña del Señor, todos trabajaron para la salvación o por la salvación. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que todos estuvieron trabajando en esa viña, que el Señor contrató obreros para que trabajasen, pero dice que al final del tiempo de la viña o esa plantación, Dios envió un mayordomo a pagarle a cada uno. O sea, dar por terminado el trabajo de ese tiempo. Dar por terminado.
llamó a todos los obreros, que figuradamente lo compara con un día. Dice que al principio del día, a media mañana, al mediodía, por la tarde, contrató obreros para la venida. Pero al final, Dios envía un mayordomo, un siervo, para dar el pago. Y eso pienso y creo que es así, ciertísimamente ha acontecido y acontecerá a medida que se emita esta palabra que hemos recibido justamente por un siervo de Dios enviado a este país, dando el fin del tiempo, como lo fue el pastor Aquiles. El tiempo de la plantación se terminó. El Señor prometió volver a buscar a los suyos, los que han creído en Él. Pero para eso tenemos que estar juntos. Tenemos que hermanarnos y reconocer a los que han trabajado para el Señor Jesucristo. Pero no más que eso, el Señor es el que va a dar su pago a cada uno. Y ese pago justamente es la salvación. Y bueno, de esto siempre hablamos, lo reiteramos, y muchas veces habló el pastor Aquiles. Pero es bueno saber lo que nos toca, saber el tiempo que nos corresponde, que somos protagonistas. De estos últimos, el Señor prometió de ese llamado, diciendo: muchos son los llamados y pocos son los escogidos, para terminar el tiempo. Entonces, estamos a la puerta de una elección de parte de Dios para este tiempo final, para este trabajo que es justamente juntar a los hijos y las hijas de Dios, todos los que han creído en el Señor Jesucristo y en el amor de Él y en lo que Él hizo por todos. Y bueno, eso tiene que ser nuestra esperanza y tiene que ser nuestra lucha también. Porque esto, como decía el pastor Aquiles, no va a parar. Si es algo de Dios, como decían en el principio los sacerdotes, un sacerdote de la época, dice: mirá, dice, le decía a la gente de la época que se ponía a los discípulos, que si esto es de Dios, no lo vais a poder parar. Y así aconteció, que los discípulos, con su trabajo, lograron hacer de Israel una gran unidad de gente que estaba separada y dividida como ahora. Les tocó un fin, el fin de la ley, y lograron hacer la unidad. Y ahora parece una cosa difícil, pero se va. Si Dios lo determinó y hay un tiempo semejantemente, bueno, se va a poder. Si Dios lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para disminuir a Dios? Dios todo lo puede, y si Él ha determinado que tendrá sus hijos y sus hijas que trabajarán, así será. Pero vamos a confirmarlo en la Escritura para que nosotros tengamos el testimonio en la Escritura, ¿no? Porque no podemos tampoco creer, como dice la Escritura, a todo espíritu. No podemos, porque lo dijo fulano, es así. Lo dijo el Papa y es así. Lo dijo otro maestro, lo dijo otro y es así. Tiene que estar escrito. Tiene que estar la palabra de Dios, que es la que nos muestra y la que está escrito el cumplimiento de la Escritura. Si no, acontecería lo que ya aconteció, que no se ha examinado esas diversas enseñanzas y no sabemos
lo que es de Dios, hoy la gente está confundida. Están creyendo que todo fue el Espíritu Santo que inspiró, como leemos la Escritura. Pero según la Escritura dice que habría espíritus de error y aún doctrinas de demonios. Y eso es justamente lo que ha causado en la humanidad toda esta discordia, estas diferencias, peleas, disensiones, enemistades, que sabemos que no son de Dios. ¿Por qué sabemos que no son de Dios? Porque la Escritura dice que esas obras justamente son del opositor, son del diablo, de los hijos del diablo que dividen, pero los hijos de Dios son lo contrario, son para juntar y para hermanar. Y vamos a estar leyendo entonces en los Romanos, el capítulo 8, que es la profecía, que muchas veces hemos estado leyendo y la reiteramos y la reiteraremos. Romanos 8, desde el versículo 19 en adelante. Dice así, Romanos 8, 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es el continuo anhelar de las criaturas. En la versión moderna dice el continuo anhelar de la creación. Una cosa diferente. Hubo un cambio en la literatura que no significa lo mismo. Las criaturas se refiere, como yo dije y cité las palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a las personas. En este caso, la versión moderna dice a toda, dice la creación. La creación anhela, dice, la manifestación. La creación es todo lo que Dios ha hecho. El mar, la tierra, los planetas, todo lo que Dios hizo. Y no significa, no puntualiza a estas criaturas cuáles son. Que dice que las sujetó con esperanza. Fueron sujetas a vanidad con esperanza. ¿Dónde están estas criaturas? Son todas las personas que han creído, que se encuentran con esperanza en el Señor Jesucristo, han creído en las diferentes iglesias en el Señor Jesucristo. Pero dice que Dios las sujetó. O sea que están con una obligación. Cada uno que ha creído, si es católico, tiene una obligación con la Iglesia Católica. Si es adventista, con los adventistas. Si es metodista, con los metodistas, o con los nazarenos, o con los pentecostales. Estas son las criaturas de Dios que están sujetas, dice, con esperanza. Estas son las que Dios prometió que van a ser libertadas, libertadas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿No? Semejantemente, vemos las palabras del Señor Jesucristo en el tiempo que había criaturas que creían en Dios, a los cuales Él les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos decían, nosotros somos libres, no somos siervos. No somos siervos. Hijos de Abraham somos.
pero el Señor tuvo que enseñarles y libertarlos, no solo por la palabra de Él, sino también de los discípulos. La gente con la cual se hizo la iglesia era de gente que estaba dividida, que servían las religiones de la época. Habían saduceos, samaritanos, herodianos, fariseos. Cada uno creía en Dios, pero tenía su diferencia en sus doctrinas, en lo que creían, diferente el uno del otro, ¿no? Como ahora, semejantemente. En aquel entonces unos creían en el pozo de Jacob, como la samaritana, que creía que ese lugar era sagrado para ellos, para los samaritanos. Los otros en el gran templo de Jerusalén creían. Y otros tenían otras doctrinas, que si hoy lo comparamos con lo que hoy vivimos y tenemos semejantemente, cada uno cree que según su doctrina será salvo, según lo que la Iglesia en particular le ha enseñado. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo murió por todos y no hizo acepción de personas, y por esta prédica de estos hijos de Dios que van a manifestar al Señor Jesucristo, y lo estamos manifestando, y lo manifestó por muchos años el pastor Aquiles al Señor, su enseñanza, su evangelio, que liberta de esa obligación, porque es una obligación humana, es un compromiso que se ha hecho con los hombres, con cada uno de ellos que les ha predicado, como una obligación. Pero hoy entendemos que el único que murió por todos es el Señor Jesucristo. Que la sangre que fue derramada fue la del Señor, no fue la de un hombre, no fue. No le pertenecemos a los hombres, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y Él es el que va a venir a buscarnos y nos va a salvar. No nos va a salvar ninguna religión, ningún hombre en particular. Y eso, la Escritura en este caso, hablando del cumplimiento y el tiempo, nos dice que también las mismas criaturas, o sea, los que creyeron, serán libradas de esa servidumbre de corrupción. ¿Por qué corrupción? ¿Por qué? ¿Porque tienen la doctrina de Cristo? ¿Porque son hermanos? ¿Porque son iguales? No. Porque se ha corrompido la doctrina de Cristo justamente. Ha separado a los hermanos. Ha separado. Ha dividido. Por eso es corrupta. Porque no es el evangelio puro que fue predicado en el principio. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba su evangelio, decía que no tuviesen muchos maestros. Un maestro solo, dice, tenéis. Un padre solo tenéis. Y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros. ¿A quién se dirigió? ¿A una religión de la época? A sus discípulos y a la gente que le escuchaba. Todos vosotros sois hermanos. Y según ese evangelio, si medimos las religiones de hoy, que quizás tengan la palabra como la tenemos nosotros, pero en el cumplimiento, en los hechos, no son iguales. Porque no cree que el católico sea igual que él, ni el adventista, si es de otra religión, y así sucesivamente, si vamos mencionando cada religión, nos encontramos en esa manera, separado de nuestro hermano, por el cual el Señor Jesucristo murió. Por eso ha nacido Pueblo Santo con esta prédica, para aceptar a nuestros hermanos, para juntarnos, porque son del Señor así como nosotros,
ellos también. El Señor Jesucristo murió por todos. Y bueno, este es el tiempo que nos queda de esta manifestación o antesala a la venida del Señor Jesucristo, en la cual tenemos que estar firmes en la palabra, en la esperanza que Dios cumplirá con su palabra. No solo esta, en muchos textos de la Escritura hablaban los profetas, los discípulos, que de este tiempo, de esta manifestación de hijos de Dios, o del mismo Señor Jesucristo, como está en otros textos, ¿no? La esperanza bienaventurada, que es la venida del Señor Jesucristo, y la manifestación gloriosa. Allí en Tito 2, 11 y 12, 13 son los textos, ¿no? Que también hacen referencia a nuestro tiempo. Teníamos que aguardar estos acontecimientos. Así como esperamos la venida visible del Señor Jesucristo, habría una manifestación por el mismo Señor, una manifestación que no es la palabra venida, no significa ver, sino la manifestación es justamente de un singular al plural, ¿no? En este caso el Señor Jesucristo para todos. Él prometió venir antes de venir visiblemente por su voz, por su voz. Y bueno, estamos en ese cumplimiento, en esa antesala donde Él dijo que tenía otras ovejas que somos nosotros los gentiles. Aquellas también, dice, oirán mi voz y habrá un rebaño. Y eso es lo que está aconteciendo y lo que se está cumpliendo. Y el tiempo va corriendo, aunque parezca difícil, parezca una cosa en un mundo como se ve y dicen muy evolucionado, muy desarrollado. Dios se reserva su derecho en su justicia, ¿no? Y se ha manifestado y se manifestará para salvar. Siempre se ha manifestado para salvar al Señor Jesucristo con la humanidad. Y bueno, la gracia de Dios ha querido que nos toque a nosotros en este país y en todo el mundo, ¿no? Y luego de este cumplimiento vendrá el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, Dios bendiga, nos ayude a estar firmes siempre y a no desmayar, que Él ha hecho por nosotros, el Señor Jesucristo, muchas cosas. Así como la palabra del comienzo fue por todo el mundo y hoy la gente cree, así también esta palabra que da el término al tiempo tiene que ir a todo el mundo y está saliendo para todo el mundo y vendrá el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a permanecer hasta el final. Ahora una pregunta que